Pues estoy como emocionada y muy contenta de haber escuchado ahora a Maite con todo todo lo que ha presentado a José Ramón y también por el momento, ¿no? Yo vengo a aportar esta perspectiva sexológica al asunto de la sexualidad y las discapacidades, que pues forma parte de digamos, un cocido a fuego lento, larvado desde hace mucho tiempo en un proceso de madurez y de recorrido por un montón de experiencias. Yo empecé a trabajar como sexóloga en el año 93, que es el siglo, no el milenio pasado, suelo decir, y que al final, pues, todo este recorrido, este tiempo, me ha permitido conocer un montón de entidades y programas y al final crear una red, una especie de ecosistema que ha permitido que esta semilla germine. Al final estamos proponiendo, ¿no?, un espacio donde, donde volcar la experiencia, como digo, el aprendizaje de este recorrido que compone una red de experiencias protagonizadas por hombres y mujeres, por niños y niñas, que me conectan con esta imagen de la punta de flecha de muchas realidades, ¿no? Con ese compromiso que conocer determinadas situaciones desde el punto de vista de la sexología te compromete, ¿no? Entonces, ese compromiso lo siento hace mucho tiempo, mucho más cuando empecé a especializarme y conocer las distintas experiencias de trabajo en el ámbito de la discapacidad. Entonces, como digo, punta de flecha de un montón de realidades a las que agradezco a cada hombre, mujer, niño, niña que me ha aportado ese aprendizaje de la experiencia y la mirada que da al conocimiento de la profundidad de la diversidad, ¿no? Conocer cómo la diversidad se va diversificando es un privilegio, y me siento muy afortunada por tener esta mirada, ¿no? Desde luego también, como veis, esta mirada sexológica al asunto de la sexualidad y discapacidad tiene que ver con esa necesidad de volcar en un espacio de formación, de estudio y de creación, pues todas estas experiencias necesitadas de los valores que aporta lo sexual. No voy a entrar a definirlos porque Maite los ha descrito perfectamente, pero hablamos de esas diferencias del encuentro, de la comunicación, de la cooperación, como claves que aportan un valor y una mirada que permite emanciparse, ¿no? Voy a explicar un poco el asunto de la terminología, porque creo que últimamente, en relación al asunto de la discapacidad, pues vienen también filtrándose y proponiéndose distintos enfoques, distintas propuestas primero de terminología, ¿no? Entonces, yo esto lo he resuelto con esta barrita discapacidad. Esta barrita así consigue citar todo un marco de acercamiento a este asunto, porque la barrita separa y conjuga pues dos categorías correlacionadas, construidas, porque ninguna de las dos se refiere en realidad a condiciones biológicas ni a identidades esenciales de las personas a las que se refiere, sino más bien a circunstancias contextualizadas o situacionales que provocan esta dis, ¿no? Esta alegato a la dis confrontado con lo capaz, ¿no? Además, con lo capaz como una condición neutra que al final parece que es la condición humana y que sitúa por consiguiente a la discapacidad como lo otro, ¿no? Entonces, precisamente ese tipo de confrontamiento intenta resolver esta barrita, pero por supuesto conociendo este marco, ¿no?, en el que las dos categorías entran en diálogo, hablaremos también de diversidad funcional como el término que el Movimiento de Vida Independiente utiliza como
pues como reivindicación, ¿no?, de esa diversidad que todos y todas somos. Aunque cuando hablemos para referirnos a cada una de las discapacidades, las peculiaridades que tiene la diversidad funcional o la discapacidad intelectual, del desarrollo, la física, la sensorial, pues habrá que nombrarlas, ¿no? En definitiva, vamos a recorrer y a utilizar, ¿no?, términos distintos que nos van a permitir comprender y acercarnos a este asunto de rabiosa actualidad. Bueno, supongo que habréis visto o después leído sobre este momento que representa aquí la entrega de los Goya a Telmo Irureta este año, ¿no?, ese grito poderoso y que pronuncia, ¿no?, nosotras también follamos, con esa fuerza que viene a visibilizar, ¿no?, una realidad que luego levantó ríos de opinión, bueno, pues de posicionamientos que fueron muy interesantes de seguir, opiniones muy interesantes de analizar, por comprender el significado que empieza a tener la reivindicación del asunto de la sexualidad en relación a las situaciones de discapacidad. Entonces, esta urgencia con la que se presenta viene a incorporar esta dimensión sexual de la que hablaba también Maite y Joserra como un criterio de calidad para la vida, ¿no?, pero que genera muchos interrogantes cuando se cruza atravesado por la diversidad funcional. Estos interrogantes ahora mismo, como estaba comentando, están provocando un momento de outing y emergencia, una salida del armario de la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Pasa a ser, ¿no?, en pocos años, de ese tabú a una reivindicación pública a este nivel, ¿no?, pero también infinidad de situaciones y de contextos culturales que abordan el tema, teatro, novelas, cine, pero en la mayoría de los casos con este, digamos, criterio combativo en torno a la liberación, el empoderamiento y la transgresión, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, ahí hay un teórico de estudios de discapacidad, Sievers, que habla de las personas en situación de diversidad funcional, las personas con diversidad funcional, como una minoría sexual. Es decir, que empieza a haber una politización y una reivindicación de los derechos sexuales necesarios desde el activismo, que en muchos casos se acerca a posiciones crip o queer de lo que se llama transfeminismo o lo tullido, y que se posiciona como cuerpos combativos que reivindican la diferencia con orgullo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro que, como en este iceberg, emergen las voces de quienes las tienen, pero hay infinidad de realidades que quedan sumergidas. Por ejemplo, pues los hombres y mujeres con grandes necesidades de apoyo, mujeres y hombres tutelados, las diversas, infinitas formas que toman forma las feminidades y masculinidades, las mujeres y hombres en situación de enfermedad mental, la invisibilidad aún del deseo y la erótica de las mujeres que en estas circunstancias desean a otras mujeres, de los hombres que desean a otros hombres, peculiaridades eróticas concretas. En definitiva, ese recorrido, ¿no?, de reivindicación del plano de lo político, ideológico, a los hechos sexuales que aporta esta mirada sexológica desde el paradigma sexológico, con una episteme, una ciencia que nos da también esa hoja de ruta sobre la que establecer los itinerarios a los que nos vamos a dirigir, ¿no? Lo que se trata también es de superar el modelo médico rehabilitador y social, que siempre ha posicionado a las personas con diversidad funcional como carentes de atractivo, carentes de afecto, carentes de erótica, carentes de relaciones y privadas de derechos, para superarlo, porque
como digo, vamos a recorrer esos derechos sexuales que deberían de estar garantizados, pero vamos a trabajar con los hechos. Y los hechos sexuales son realidades ya explícitas, vívidas y expresadas, ¿no? Vamos a tratar de superar, ¿no?, esa idea de la sexualidad defectuosa que el modelo rehabilitador, médico rehabilitador, tiene en relación a la sexualidad y la diversidad funcional, y también incluso la de poner apoyos que el modelo social propone, porque podemos también empezar a ver la diversidad funcional desde el valor y la riqueza en sí, que ese es donde confluye este modelo de la diversidad de acercamiento a las situaciones de discapacidad con el modelo sexológico, en esa mirada, ¿no?, hacia la diversidad y puesta en valor a la diversidad que somos, sean cuales sean nuestras circunstancias. Porque al final la definición desde la carencia lo único que provoca es la revictimización. Haciendo una revisión de la literatura, de bibliografía, pues para un estudio que acabamos de terminar, hay muy pocas perspectivas que ofrezcan una visión enriquecedora y agenciada de la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Entonces, aparece ese binomio de sexualidad y discapacidad con un montón de sugerencias a las que acercarnos desde nuestra perspectiva sexológica y preguntarnos quizás si será verdad que la sexualidad y la discapacidad está tan carenciada. ¿Será verdad? O quizás es nuestra mirada desde una mirada capacitista, no sensibilizada a esas formas invisibles de deseo y de placer, que no solamente se cultivan y se viven desde la carencia, ¿no? Entonces yo me planteo este diálogo entre qué le dice la sexología al asunto de la sexualidad y discapacidad como pues, un marco fundamental de explicación y de estudio dentro del curso que estamos presentando. Porque, como decía, existe una confluencia de paradigmas de acercamiento al asunto de la sexualidad y la discapacidad entre el modelo de la diversidad, que explica los hechos de discapacidad, y el modelo sexológico. Es la puesta en valor, en realidad, de la diversidad como algo que enriquece en realidad, no vista como un hándicap ni vista como algo que hay que apoyar, sino en realidad en sí, y sobre todo en el ámbito aplicado de la sexualidad, identificar todos esos deseos y placeres a veces invisibles o sutiles, ¿no? Bueno, esto, antes hablábamos de este momento de la entrega de los Goya como un asunto de rabiosa actualidad, pues la sexología en realidad pone su mirada en lo importante, o sea, un asunto de rabiosa actualidad, más que un hecho, ¿no? Un hecho que existe, que se expresa y que se vive en cada una de las realidades que acompañemos, hombres y mujeres en situación de discapacidad, sean cuales sean sus circunstancias, y aunque no tengan oportunidad de socializar, ni de vincularse, ni de tener encuentros eróticos compartidos, son sexuados y sexuadas ya. Entonces, lo importante es ese compromiso del que hablaba al principio, porque para identificar y trabajar sobre esos mecanismos que asexualizan o hipersexualizan y determinan, ¿no?, la sexualidad de las personas con diversidad funcional como algo diferente que hay que acotar, supervisar, regular o directamente ignorar. Cuando nuestra mirada sexológica, en definitiva, pone ya el valor sexuado como un valor a cultivar, como un valor a explicitar generador de diversidad que nos diferencia, nos relaciona y nos satisface. Y que además
en sí es un factor inclusivo porque como lo que hace es apoyar la diversidad que yo soy en relación a ti, con quién me relaciono, eso ya es digamos, el mecanismo de inclusión por la propia variable sexual, por la propia circunstancia sexuada, ¿no? Entonces, esta realidad, además, es un motor de autonomía. Como comentaban antes Joserra y Maite, el trabajar con el tema de los deseos, incorporar los deseos como clave de emancipación, pues es vital en todas las biografías, sobre todo en las que no tienen la oportunidad de expresarse así, ¿no? Al final, estamos hablando de sujetos sexuados que protagonizan su existencia, sean cuales sean sus circunstancias. En definitiva, están muy claras cuáles son las tareas de la sexología y sus aportaciones, ¿no? Al final, esa mirada sexológica aporta en sí el valor a la diversidad corporal funcional como sexuada, porque se pone en valor la diversidad de los hechos sexuales que esa mirada reconoce, en ese marco de crear posibilidades, ¿no? Crear contextos de posibilidad, contextos amables de experimentación, significa sensibilizar y comprometer a otros en la comunidad que somos para el reconocimiento de la cualidad sexuada de los sujetos con los que trabajamos o con los que compartimos. Reconocer las particularidades de la diversidad sexuada en el hecho de reconocer, enfatiza, o sea, todo lo que queda por conocer y aprender sobre las peculiaridades sexuadas de cada hecho de diversidad. Mucho que preguntarse, muchísimo que investigar y sobre lo que reflexionar. Revisar el modelo de calidad de vida y las herramientas con las que trabajamos, porque este modelo de atención y sus herramientas, como la programación centrada en la persona, esas planificaciones individuales que no integran, no explicitan en sus entradas dimensiones que hagan referencia a la sexualidad, que es el modelo que utilizan cantidad de entidades y servicios que acompañan y atienden a hombres y mujeres en situación de discapacidad. Entonces, hace falta una revisión de este modelo y de las herramientas desde una perspectiva sexológica. Fijaros que, por ejemplo, es muy curioso, pues, por ejemplo, pensar que alguien que se exprese mediante un dispositivo de comunicación aumentativa alternativa y utilice un tablero con pictogramas, tiene limitada, pues, porque no hay referencias que hagan relación a lo sexual en esos pictogramas. ¿Cómo expreso yo mi deseo, ¿no? O también pasaba con la lengua de signos, cuando todavía no había una convención que estableciese cómo denominar, pues, asuntos que tengan que ver con lo sexual. Entonces, todavía queda mucho trabajo para que esta mirada de atención a lo sexual, atención y cuidado a lo sexual, se incorpore en el modelo calidad de vida y en las herramientas de las que hablo, ¿no? Esa hasta ahora es un poquito lo que la sexología dice y puede aportar al asunto de la sexualidad y discapacidad. Pero vamos a ver ahora el asunto de la sexualidad y discapacidad. ¿Qué le puede decir a la sexología? ¿Qué puede aportar, ¿no? Y vuelvo a insistir otra vez en que el modelo de acercamiento que intenta superar al rehabilitador y al social, que aporta esa mirada a la diversidad como una riqueza, coincide enteramente con el modelo sexológico, ¿no? Con el paradigma sexológico. Importantísimo acordarnos y recordar el nada para nosotras y nosotras, ¿no? La necesidad de protagonizar tu existencia en esas claves de autonomía y autodeterminación y participación para tener gestión y agencia en tu vida, ¿no? El incidir en recoger, ¿no? Esa potencialidad del capital erótico que todos y todas somos, en el que yo también soy deseante y deseable, pero que es la mirada a la diferencia como el lugar, como una falta o como una potencia lo que cambia el punto de vista, ¿no? En definitiva, se trata de crear
esa escucha y los contextos amables de experimentación que permitan la interdependencia, el cuidado y la reciprocidad. Y digamos que fue en defensa de esos derechos sexuales, pero en el enfoque de la equidad, ¿no? Desde la ética de la diferencia, que al final pone en valor la diferencia que somos frente a la igualdad que homogeniza, ¿no? En la que al final esas diferencias van a requerir apoyos y atenciones equitativas, cada cual la necesaria, cada cual la que necesite, ¿no? Personalizada. Esa ética del cuidado y la vulnerabilidad como cualidades humanas que además hace referencia a la discapacidad como una situación, como decía al principio, no inherente a tu cualidad, sino a tus circunstancias y a las situaciones que atraviesas, ¿no? Todos y todas hemos sido discapacitados, hemos necesitado apoyo cuando éramos bebés, ojalá podamos también disfrutar de esos apoyos cuando seamos viejas y viejos. Es decir, que al final esas situaciones de dependencia tienen que ver con momentos que atravesamos, con situaciones que atravesamos. Y el generar esa ética del cuidado que gestione y que atienda la vulnerabilidad como un valor de la cualidad humana, ¿no? Y desde luego la accesibilidad. Hagámoslo fácil, pero además que cuando algo es fácil para todo el mundo, que es la ventaja. Y aquí es muy interesante porque a veces relacionamos la accesibilidad con las rampas y esa es una dimensión de la accesibilidad. Pero hay un autor, Sasaki, que nombra un montón de dimensiones sobre la accesibilidad y fijaros que nuestras actitudes pasan también por esta lectura de accesibilidad, nuestra manera de comunicarnos, nuestra mirada y como digo también a la hora de generar, ¿no? Comunicación, pues muy importante ir creando materiales de lectura fácil en apoyo a las intervenciones, bien sea de apoyos de acompañamientos personalizados o en el ámbito de la educación. Muy importante ir integrando esta dimensión, ¿no? de la accesibilidad. Porque en definitiva, como estamos acostumbradas a ver el asunto de la sexualidad y discapacidad, como decía al principio, desde el hándicap, ¿no? Desde el déficit, desde la carencia, vamos a ver, a cambiar la mirada, ¿no? ¿Qué aporta a nuestro conocimiento sexológico, a nuestra vida? La mirada cuidadosa sobre la sexualidad en las situaciones de discapacidad. Pues lo primero es que mientras estamos aquí hablando de este tema, es una realidad. Ya son sexuados, ya somos sexuadas, ya somos eróticas con biografías sexuadas, ya tenemos experiencias y vivencias eróticas, ¿no? Lo que ocurre es que como no hay un reconocimiento, no hay una mirada que acredite y reconozca esta cualidad sexuada en las situaciones de diversidad funcional, muchas veces se viven en el underground, ¿no? Con la doble vida. Yo, como estoy en una situación de dependencia, cumplo las expectativas, te complazco, pero cuando puedo y tú no me ves, pues intento resolver mis deseos. Y aquí, como explica este teórico de los estudios de discapacidad que citaba al principio, que habla de minorías, identifica el asunto de la discapacidad como una minoría sexual, relacionándolo así, explica cómo, claro, en esa vivencia underground de la doble vida fuera de las expectativas, pues hay como una cultura sexual basada en códigos de relación, de seducción y erotización propios que está muy bien conocer, visibilizar y bueno, y apoyar. Al final, los deseos y las peculiaridades eróticas diversas son una oportunidad para repensar también los estereotipos hacia lo sexual, estereotipos de belleza diferentes, ampliar el imaginario, ¿no? de lo que es deseable. Son nuevas rutas y nuevas perspectivas. Mira, por ejemplo, ahora es muy curioso cómo se empieza a identificar el talento neurodivergente en el ámbito de la innovación empresarial.
Entonces ya están empezando a solicitarse perfiles de personas neurodivergentes y pues por lo que aportan a lo que empieza a llamarse la innodiversidad. O sea, empieza a ponerse en valor esas peculiaridades que han estado identificadas como estigma y como carencia, poniendo en valor realmente esa lectura en la riqueza de la potencia que todos y todas tenemos. Quizás también propone, ¿no?, una lectura del cuerpo en la globalidad, incluyendo las sensaciones, la piel, los ritmos más calmados, las expectativas no tan resolutivas con respecto al placer, al orgasmo, ritmos más calmados, esa clave de ir más despacio para que sea posible procesar o aprender en el ritmo que yo necesite, facilita mucho el que las experiencias y los aprendizajes sean sentidos y sean incorporados, valga del todo la palabra que he utilizado, ¿no? En definitiva, esa creatividad que va organizando posibilidades, ¿no?, que puede erotizar elementos que tradicionalmente se han estigmatizados. Por ejemplo, las sillas pueden incorporarse en los juegos. Es un cuestionar distintos códigos que antes creaban normas para incorporarlos y darles la vuelta como elementos que pueden formar parte de mi riqueza de anclajes y de lagnias que decía antes Joserra en mi realidad sexuada, ¿no? También innecesario el ir identificando apoyos protagonizados, personalizados y diversos, que tienen que ver desde luego con la escucha activa, con la capacidad que yo tengo de darme cuenta realmente o de establecer comunicación contigo para conocer cuáles son los reales apoyos que tú necesitas. Y además, más allá de la figura de la asistencia sexual, que es una figura sobre la que he reflexionado y he compartido pues, bastantes foros, pero que, bueno, no me voy a meter a detallar demasiado sobre esta visión reflexiva, ¿no?, sobre la figura de la asistencia sexual. Desde luego, sí que la critico como quien, desde, digamos, de los posicionamientos que adjudican o interpretan que la figura de la asistencia sexual es un poco como la hada madrina que llega a solucionar todas las necesidades que existen en la sexualidad de las situaciones de discapacidad o de diversidad funcional. Ni mucho menos, o sea, hacen falta identificar apoyos que a veces están mucho más cerca de lo que creemos, porque el principal apoyo eres tú, que mira y que con su mirada acredita, escucha e identifica posibilidades, ¿no?, crea posibilidades de actuación. Así, voy a leer una frase de Antonio Centeno que dice, haciendo un poco un acopio de todas estas aportaciones, dice: la diversidad funcional supone estar fuera de este estrecho guión pornográfico y, por lo tanto, supone una oportunidad para construir una sexualidad más desgenitalizada, no en el sentido de prescindir de los genitales, sino de desposeerlos de su categoría centro del universo erótico. Una sexualidad más lúdica, utilizando prótesis, órtesis y además demás aparatos que pueden resignificarse y erotizarse, y con más espacio para la comunicación, desde las miradas, porque no todo el mundo comunica hablando, a los juegos psicológicos de rol. Bueno, quería terminar un poco este listado de aportaciones con esta reflexión de Antonio Centeno, porque me parece pues una visión muy rica, que desde luego forma parte del enfoque que acompaña a este posgrado que empieza en enero, que va a acercarse al asunto de la sexualidad y las discapacidades con esta mirada profunda a estos interrogantes que genera, ¿no? Partiendo de... Gracias, sí, muy bien, estoy terminando, así que partiendo del conocimiento de esos marcos teóricos que explican y nos dan claves y referencias, estableciendo, trabajando sobre herramientas prácticas y experiencias innovadoras, y ojalá consigamos
construir una red de experiencias que retroalimente la investigación y la aplicación protagonizada por los hombres y mujeres con diversidad funcional y sus sexualidades, desde luego, como clave, ¿no?, de tejido que nutra todo este sistema. Son muchas las experiencias que poquito a poco hemos ido conociendo a lo largo de todo este año y estoy muy contenta de presentaros a este potente y experimentado equipo que tenemos aquí. Estamos Joserra y yo pues dirigiendo el curso, pero contamos con Guillermo González Antón, que creo que está por ahí escuchando, Asun Elorduy, María José Cabo, Marta Cano, Silvina Peirano, Débora Vaz, Javier Bengoa, María Eugenia Cabezas, Igor Navarro Brea, que creo también está por ahí, Jaione Valdés, Lourdes Pérez, Mercedes García, Ana Ortiz Ballesteros, Marta Sené. Pues un equipo, bueno, estoy muy contenta de este elenco. Ya veis un montón de entramado de entidades que colaboran y sobre todo porque, bueno, pues gente que tiene mucha experiencia y muchas aportaciones ricas que hacer, ¿no? En definitiva, pues estamos encantadas de poder presentar este proyecto y de que contactéis con el equipo pues para más información, que bueno, la página web, aquí Félix ha estado ya nutriéndola de toda la información y estoy muy contenta de haber terminado así, con tiempo para charlar. ¿Sí? Pues sí, igual que en los anteriores momentos de preguntas, pues podéis levantar la mano y hacer comentarios. Os vamos dando paso. Igor. Igor. Sí, Igor, adelante. Igor, ¿tienes silenciado el micro igual? No, ahí sí. está. Tenía silenciado el micro y encima he perdido el icono por ahí. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, yo quería empezar dándote las gracias a ti, Inma, por la última ponencia y por tu... Me gusta mucho la claridad de ideas y en contraste un poco con Joserra, que también me encanta cuando habla, pero tu pausa, es decir, eso de tu tranquilidad al hablar, esa forma de ir sin atropellar las palabras, que hay muchas veces que con Joserra es muy difícil cogerlo todo porque se va atropellando. Pero bueno. Luego... Es que a Joserra le encantan los trabalenguas. Sí, no, sí, eso ya lo sabemos. Si nos hemos acostumbrado ya, pero quiero decir que se agradece de vez en cuando el tener a alguien como tú que da una pausa, vamos, a la hora de hablar. Bueno, lo que quería decir es que después de escuchar las tres intervenciones, yo me siento interpelado transversalmente desde todos los lados. Primero, por orden de intervención, primero como sexólogo, después como trabajador social y lo último, y evidentemente, como persona en situación de discapacidad, con diversidad funcional, todo lo que hablaremos del tema de la terminología. Y sí que es cierto que cuando os iba escuchando a cada una de vosotras, se me ocurrían ideas, se me ocurrían cosas, por ejemplo... nunca me había parado a pensar en la discapacidad también. Sí que me había parado a pensar en la discapacidad como parafilia o como peculiaridad, que también lo es. Pero nunca se me había ocurrido como anclaje y como filtro también. Y cuando le escuchaba a Joserra hablar de su afición por los culos, me acordaba de gente a la cual el culo no se le va a ver nunca, porque lo tiene apoyado en la silla. Con lo cual, si uno de tus anclajes es el culo y ese culo no está presente, es decir, eso es algo
es algo que también habría que trabajar. Es decir, yo creo que la discapacidad interpela a la sexología en ciertas cuestiones importantes como bases teóricas, como lo que se ha llamado la respuesta sexual humana, que desde luego para nada se paró a pensar en la visión de la discapacidad, en eso de desarrollar ese modelo de esa respuesta sexual o esa fisiología que tenía que acabar con el orgasmo. Es decir, ¿qué pasa cuando no hay orgasmo? Y a ciertas personas con nuestras peculiaridades no tenemos orgasmos y eso no quiere decir que no haya una respuesta, ¿no? O como categoría del porno también, ahora se lleva mucho el porno, ha sido, y no es nuevo, es decir, la cuestión de los amputados como ese anclaje o esa peculiaridad que generaba deseo, es algo bastante, ¿no? A lo largo de la historia está ahí, ¿no? O lo que hablabas ahora del orgullo, ¿no? De lo creep. Yo creo que hay muchas cuestiones de la vivencia de la sexualidad y de la dimensión sexual desde la discapacidad que interpela la sexología. Y en cuanto a lo del trabajo social, yo creo que hay una cuestión. Ha habido una falta de prioridad total. Incluso se ha hablado de la inconveniencia de que desde la intervención social se trabajase en cuestiones que tenían que ver con algo tan íntimo, en principio, ¿no? Dejando fuera lo que tiene que ver de público, la interacción entre los sexos, como la sexualidad. Y yo creo que hay una cuestión, que siempre se ha priorizado lo material por encima de lo sentido y de lo sensado en la intervención social. Es decir, como que la prioridad fuera rellenar esos huecos de faltas materiales y ya para después dejar la parte de lo sentido o de lo sensado. Y nada, pues sin más, eso, que creo que hay muchísimo por hacer en estos tres o en estos ámbitos y que yo estoy muy ilusionado por participar en el proyecto. Qué bien. Hoy me gustaría comentarte una cosa, que al final ese anclaje al culo que no se ve, el vecino del deseo puede ser la fantasía. Quiero decir que tú puedes fantasear con esa parte que no ves. Incluso el otro día leía un estudio sobre personas amputadas, ese juego que la idea de miembro no presente da, como erótico, claro, digamos, en el orden contextual, social, a veces se adapta con la prótesis, pero en la intimidad forma parte del recursero erótico el muñón como una referencia con cantidad de público. Entonces, estamos jugando a veces con esa fantasía, esos fantasmas como vecinos del deseo que acompañan desde luego, bueno, ya tienen las entradas del Devoté, del Wannabe, de Transable, ahora empieza a ver como que tiene que ver con esto que comentaba al principio de ese outing y esa puesta en valor, esa emergencia de las realidades sexuadas en las diversidades funcionales, en las situaciones de discapacidad que empiezan a significarse y a erotizarse. Yo creo que es un momento muy rico para que la sexología aporte su explicación y su itinerario de acompañamiento a estas realidades, que además están empezando a tener especial protagonismo desde la política y la ideología, y creo que la sexología tenemos el compromiso, ¿no?, de sensibilizar a equipos, en torno a la comunidad, para que esta visión pues empiece también nuestra visión sobre el hecho de diversidad, empiece también a calar en los ámbitos diferentes a los que nos dirigimos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿O pasamos a la siguiente? Gemma, adelante.
¿Ahora se me oye? Ahora se ve. Sí. Vale, es una pregunta bastante sencilla y igual me vale con un sí o un no. ¿Tú crees que la persona que elaboró, las personas que elaboraron todo el conjunto de la atención centrada en la persona, ¿tú crees que no follaba? ¿Cómo? ¿Que no follaba quién? O las que idearon. Bueno, mira, José Ras está riendo. Yo no tengo ni idea de sexología, no tengo ninguna formación de sexología, pero sí conozco el usar el temario, lo estudiado, lo uso, la atención centrada en la persona. Pero creo que el ámbito que para nada atiende es la sexualidad. Ahí está. Eso es, Gemma. Yo estoy completamente de acuerdo. Y fíjate que estamos hablando de la atención centrada en la persona, que tan fácil es como poner, en vez de a la persona, vamos a sexuar, vamos a acompañar al hombre o la mujer que tenemos delante, que eso ya nos da una pista. Nos da una pista sobre qué indicadores podemos empezar a observar. Pues si es una mujer y un hombre, tendrá necesidades, empezando por el plano de la salud, que atender, pues desde los cambios biológicos de cada etapa, como tienes revisiones urológicas, bueno, de ahí vamos al plano de las identidades. Ese hombre, esa mujer, está siendo la mujer o el hombre que desea ser, con su puntito más de masculinidad, feminidad que necesite expresar. Ese hombre o esa mujer, qué realidades de socialización y de vinculación posibles tiene. Al final, incorporar los deseos que hemos estado antes, Maite y José han señalado, incorporar esos deseos a la programación centrada en el hombre o la mujer que acompañamos es la manera de garantizar que esta perspectiva sexual se integra como criterio calidad de vida, porque si no, ¿qué calidad? A ver, ¿en la vida de quién es posible establecer en criterios de calidad una existencia si no se atiende este asunto? Es que yo no lo entiendo. Bueno, pues revisas el modelo de calidad de vida y todavía no tiene una lectura, aunque todas las dimensiones veladamente yo veo que hacen referencia al asunto sexual, no está explicitado. Entonces, como no se explicita, no se atiende pues por todo este marco de carencia de herramientas y de atención a la sexualidad en el que nos encontramos, ¿no? Es que yo creo, es que venga a leer el título Perspectiva sexológica en la sexualidad y dis/capacidad. Y es que no consigo separar. El otro día estaba hablando con un residente que tiene una discapacidad física. Y estábamos hablando sobre sexualidad. Y digo, bueno, pero si tu problema solamente es que eres cojo, pues coge otra postura y ya está. Así de una manera. Entonces, me parece interesante conocer la perspectiva desde la sexología. Muy chulo lo que dices, Gemma, si es que solo eres un cojo. Lo que pasa es que cómo te ves como cojo, en dónde estás, cómo la mirada de los demás te acredita como un hombre cojo atractivo o solo un cojo. Hay un mecanismo que es muy interesante de significar, que tiene que ver con esa resiliencia que aplicada a tu situación cual sea, supone que tomas la decisión de incorporar toda esa realidad coja que eres a tu vida y ponerla en valor. Ahora, pero el asunto es, te puedes mirar desde la falta de pie que tienes o poniendo en valor el resto de tu potencial, ¿no? Ahora, si solo te ves como un cojo, pero te puedes ver también como un hombre atractivo, cojo, yo qué sé, con todas las peculiaridades eróticas que le quieras poner después. Hola, Maru. Tenemos aquí dos manos levantadas, primero Raúl y después Maru. Y yo creo que ya con estas dos intervenciones pasamos a la siguiente, ¿os parece? Así que Raúl, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenas. Lo primero, pues agradecer las jornadas, José y Maite, bueno, pues vamos, todos sembrados. Al igual que con el me toca, pues por todos los lados, ¿no? Desde
desde la sexología, desde el trabajo social, aunque yo no sé trabajar social, pero he pasado muchos años en ese ámbito, y desde hace unos años también como persona con discapacidad. Inma, pues agradecerte justo ese enfoque sexológico. Es decir, yo creo que en el mundo de la discapacidad, en el entorno de discapacidad, siempre hemos trabajado desde un ámbito meramente asistencial. De hecho, incluso no solamente centrar a la persona, incluso hemos ofrecido miles de apoyos para lo que necesita la persona, ¿no? Y se nos olvida que no todos servimos para algo, o sea, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. De hecho, la famosa ley de dependencia que más llevamos, se nos olvida la parte de promoción de la autonomía personal, ¿no? Yo creo que ahí radica justo, ¿no?, esa mirada de cuando atendemos a una persona con discapacidad, atendemos a un ser sexual. Y partiendo ya desde ese concepto, más allá de una capacidad, otra capacidad o una discapacidad, me da igual que ya casi el término, cuáles son los deseos, cuáles son los placeres, los gustos, lo que puede desarrollar. Justo es lo que puede desarrollar como persona sexual, ¿no? Sí, entonces, ahí ya nos dejaríamos, y justo ya entramos a ese modelo de que decía Gemma, centrado en la persona. ¿Qué puede desarrollar como mujer? ¿Qué puede desarrollar como hombre? No cuánto dependes, cuánto necesitas, en cuánto puedo ayudarte, no, ¿qué puedes tú desarrollar como persona, ¿no? Entonces creo que ese paradigma, y enfocado desde la sexología, creo que es un acierto por completo, que faltaba dar ese empujón, porque en papel, a día de hoy prácticamente tenemos todos los derechos reconocidos, las personas con discapacidad. Entonces, falta dar ese empujón, ¿no? Llevamos años hablando de las personas con discapacidad y de la sexualidad de las personas con discapacidad. Creo que la describimos fantásticamente bien en miles de papeles y tenemos ya reconocidos todos los derechos universales de las personas, ¿no? Entonces, falta dar ese empujón. Pues sí, vamos a coger una mirada meramente sexológica y desde ahí a desarrollar esa promoción de la autonomía personal desde una mirada sexológica. Así que gracias, Inmaculada, por lanzarte ahí. Qué bien, Raúl, gracias a ti. Le has puesto ahí el acento especial a lo que más me gusta que se ponga, ¿no? Y es ese valor que tiene el que yo guío mi vida, ¿no? Yo guío mi vida como la mujer que soy, con los apoyos que necesite, que ahí sí que voy a recurrir, ¿no?, a esos servicios, a esos acompañamientos, a los apoyos que necesite, pero yo soy quien dice lo que quiere para sí, ¿no? Pues gracias, de verdad. Maru, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantada de veros, aunque llega un poco tarde, así que tendré que escucharos después en la grabación. Y bueno, daros las gracias sobre todo por esta formación tan bonita, tan necesaria y porque para mí es un honor formar parte del profesorado con gigantes a mi lado que bueno, pues me siento muy contenta y muy honrada. Y es un reto guay. Y simplemente dos reflexiones que se me han venido a la cabeza al escucharos, ¿no? Que Inma, has comentado que afortunadamente, ¿no?, ya está ampliándose la mirada a esas diversidades sexuales, ¿no? Y yo creo que lo que se está ampliando es la mirada a las personas en general diversas, porque a las personas que no tienen ninguna discapacidad o circunstancia así particular, la vivencia de la sexualidad con más o menos fortuna, vamos a decir, se le presupone. Y ahora se está planteando que efectivamente las personas diversas, las personas con alguna discapacidad, dificultad del tipo que sea, también tienen biografías sexuadas y también pueden y deben tener la facilidad, como estaba diciendo Gemma, que me ha encantado su intervención, ¿no?, diciendo, esos que diseñaron follarían, pues no lo sabemos, igual no, y por eso no lo contemplaron como algo necesario, ¿no?, para en esa atención centrada en la persona. Pero además es que a mí me parece fundamental una formación como esta, justamente por lo que comentabas que hablabas, Gemma, con la persona, con el usuario, de, bueno, si tú solo eres cojo, cambia la postura. Es que ojalá fuera todo esto solo de posturas, pero es que no es así. Tiene que ver también con que la persona sea capaz de vivirse como hombre o como mujer sexuada completo, ¿no? Y muchas veces, yo hablo por experiencia y también por lo que he visto a mi alrededor en otras personas con discapacidad, tiene que ver con una mirada social hacia la persona con esa diversidad de una forma sexuada. No se ve así, se nos ve como seres sin sexo, ¿no? Sin sexo, y me refiero a su más amplio sentido, no solo seres no necesariamente eróticos, sino ni hombre ni mujer.
Y eso tiene que cambiar, lógicamente, ¿no? Es lo que, porque la vivencia va mucho más allá de solo lo erótico, sino también vivirme, verme como ser deseable, como ser que tiene derecho a desear. Y es que muchas veces nosotros hemos interiorizado esa mirada que nos asexualiza de la sociedad. Y a veces cuesta trabajo deshacerse de esa mirada externa que no es la nuestra ni es nuestra vivencia. Pero es que es lo primero para poder ser capaz de decir, de reivindicarte y de plantear, decir, soy una persona autónoma, yo también tengo necesidad, deseo y ganas de vivir esto y necesito ayuda, porque lo mismo que necesito ayuda para que se me faciliten ciertos medios a la hora de hacer un examen o a la hora de adaptar mi puesto de trabajo o a la hora de vivir y manejarme con una vida diaria lo más normalizada posible, porque necesito ayuda para levantarme, para acostarme, para ducharme, pues para esto también. Y esto es tan básico como casi como comer, ¿no? En la necesidad de, ya no solo de caricias, de sentir placer, sino también la necesidad de sentirme como un ser que no es transparente eróticamente ante el mundo. Entonces, bueno, pues ojalá fuera solo de posturas y de ayudas y apoyos técnicos, pero creo que el trabajo tiene que ser más profundo y creo que también por eso es bueno una formación así, porque se trata de cambiar miradas de fuera y de dentro, ¿no? De dentro hacia afuera, pero también ir poquito a poco cambiando esa mirada social. Así que nada, bueno, que me enrolla mucho, perdonadme. Es un poco la explicación, ¿no? Del mecanismo, que es el mismo mecanismo que el estigma. Al final, yo, para que mi identidad sea fuerte, potente y esté bien instalada, necesito de la mirada externa que me sexúe como la mujer que soy, porque si los demás no me ven como la mujer que soy, pues estoy con algún aspecto debilitado que me resignifica como, ¿no? fuera de algo. Gracias. Bueno, pues tenía aquí una gracias. cosa, que había un grupo en Toronto de hombres y mujeres con diversidad funcional que organizaron a modo reivindicativo y para sensibilizar e impactar una orgía accesible. Era una fiesta en la que se proponía, ven a descubrir los talentos y delicias de la sexualidad de las personas en situación de discapacidad, ¿no? Como finura y de fin de. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma, y gracias a las aportaciones también del